La verdad que es una bendición el poder venir a adorar al Señor, poder congregarnos como hermanos y ver cómo la obra de Dios crece en Albal. Amén. Dios nos ha llamado a que seamos semillas plantadas en Albal para poder ensanchar su reino y sobre todo, como le dijo Jesús a Pedro, te he llamado a que seas un pescador de hombres. Amén. ¿Cuántos pescadores hay aquí de hombres? Amén. Amén. Dios te ha llamado a eso. Gloria a Dios. Bueno, yo me he sorprendido, la verdad, la alabanza, sobre todo la última canción, yo digo, impresionante, ¿no? Porque la última canción de Inúndanos, pues bueno, puede parecer una coincidencia, ¿no? Pero en las cosas de Dios no hay coincidencias, son diocidencias, ¿no? Y yo lo que vengo a predicar la palabra, el mensaje que me da el Señor, es que Dios nos inunde. Amén. Gloria a Dios, con todo el gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Yo se lo estaba comentando a mi hermana Glenis, anoche eran las 12 de la noche y no sabía ni qué mensaje traer. Y yo abajo tengo un sitio, antes era cuando estaba en el mundo era una bodega de vinos y ahora es un cuarto de guerra, para la gloria de Dios. Y estando yo buscando el mensaje, pues yo me bajé para abajo y al final ahí tengo un sofá y ahí me tumbé en el sofá y mi mujer no sé a qué era abajo, pero yo estaba ahí durmiendo y dice, cariño, vete a la cama, y yo no, déjame que me quedo aquí. Y ahí, no sé qué hora era, que era las 2:30. Las 2:30, cuando estaba ya durmiendo. Y ahí, pues bueno, al final el Señor me dio un sueño y me habló de que el que cree en mí, ríos de agua viva correrá en su interior. Y tuve ese sueño, y yo no soy de los que sueño y de los que recuerdo menos los sueños. Cuando sueño algo no me acuerdo. Y en cambio el Señor me dio ese versículo y me habló que el que cree en mí, ríos de agua viva correrá en su interior. Y yo quizá ese versículo, esa palabra, nunca la he predicado y digo, bueno, pues yo voy a ser fiel a tu palabra y yo no sé lo que voy a decir, pero yo voy a predicar que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Que tenemos que sentir río de agua viva por nuestro interior. Amén. Y vamos allá con la palabra que Dios me ha puesto en el nombre de Jesús y vamos a ir al versículo que es en Juan capítulo 7. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Si nos ponemos, en pie por respeto a la palabra. El último día, el más solemne de la fiesta, era la fiesta de los tabernáculos. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Jesús te dice, si alguien tiene sed de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Te puedes sentar, familia. Wow. Dice que el que tenga sed de mí. Qué importante tener ganas de Dios en tu vida. Qué importante es cada día enamorarnos más de Jesús. Porque esto es un proceso. Yo siempre digo que el amor se construye. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El amor se construye. Igual que el amor con tu pareja se construye el día a día, el amor con Jesús también se construye cada día. En el silencio. Qué bonito esa canción. En el silencio, decía, ¿no? En el silencio tú me transformaste. En la intimidad, cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, cuando tenemos comunión con la palabra de Dios, cuando tenemos comunión por medio de la oración, yo digo que eso es la fuente del agua viva. Amén. Tenemos que ir todos a esa fuente, ¿cuánto lo creen? Amén. Tenemos que ir a la fuente, y esa fuente es por medio de la palabra, cuando Dios te habla, cuando Dios lo escuchas con ese corazón abierto, cuando dices, wow, gracias Señor por amarme tanto, gracias Señor por sacarme, Señor, del lodo cenagoso, por sacarme de la esclavitud, por sacarme del engaño, por sacarme de la perdición, por sacarme del vacío que tenía en mi vida. Cuando lo escuchas,
Y cuando tú le hablas y le declaras esa declaración de agradecimiento, esa declaración de amor, ahí es cuando realmente empiezas a tener cada día más sed de Jesús. Y en esa sed de cada día tener más intimidad con el Señor, ahí es cuando se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Yo puedo hablar de mi testimonio, de que yo cuando empezaba a ir a la iglesia en aquella época, pues quizá tenía como más tiempo libre, no estaba casado, eso influye, influye no estar casado, porque lo dice la palabra, que cuando incluso Pablo decía a la Virgen, no os caséis, o sea, si te casas no pecas, pero si no te casas haces mejor porque vas a tener ahora que también tienes a tu marido que servirle, y aparte de servir a Dios también tienes que servir a tu marido, ¿no? Y es como una carga que tienes más, ¿no? Y en aquella época yo me acuerdo cuando empezaba a conocer a Dios, cuando empezaba a buscar a Dios, pues yo llegaba a mi casa, estaba solo, mis hijos muchas veces estaban con su madre, yo me separé de la madre de mis hijos, nunca me casé con ella, y yo llegaba a mi casa y me ponía ahí a buscar a Dios. Me ponía, la verdad que había un hombre que me edificaba mucho, que era Guille Ávila, y buscaba mucho ahí las predicaciones, buscaba mucho la palabra de Dios, y también la oración iba buscando, al principio como que me costaba orar, y bueno, y como lo que digo yo antes, parece que primero eran 5 minutos, luego 10 minutos, pero conforme íbamos entrando en ese enamoramiento que hemos estado comentando, pues ya en el día de hoy pues se me puede pasar media hora, 1 hora, hora y media, 2 horas, y dices, wow, qué bonito, ¿no? Estar ahí en la intimidad con el Señor, se te pasa el tiempo que no te das cuenta. Amén. Amén. Entonces, ahí en esa sed de Dios, tenemos que tener esa sed de Dios, y hoy día puedo decir que en el trabajo, por el trabajo que tengo ahora estoy mucho más cargado, y no por el trabajo secular, pero en el trabajo de mantenimiento, de muchas veces echo de menos esa intimidad que yo tenía, o sea, ese tiempo, porque ahora muchas veces cuando llegamos a casa, no sé si seré yo el único, llegamos cansados e incluso llegamos con hambre, y pienso, tengo más hambre de comida material que de comida para Dios. No sé si alguno pensará como a mí. Y luego cuando ya comes, ya viene el cansancio físico y también tienes ganas de descansar. Y por ese cansancio físico, pues no le damos el tiempo, no tenemos esa sed de esa intimidad de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar, tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Por eso luego lo veremos un versículo que ahí también nos lo enseña. Y yo puedo decir que en aquella época, cuando yo buscaba a Dios, cuando tenía ese tiempo y buscaba esa intimidad con el Señor, como dice la palabra, ¿no? El que cree en mí, como ríos de agua viva correrán en su interior. Y gracias a Dios, en esa intimidad, un día recibí la llenura del Espíritu Santo. Y me acuerdo cómo fue ese día, fue esa llenura, fue ese encuentro personal, ese éxtasis con el Señor, ese momento de fuego, de que hubo esas lenguas, que hubo esa manifestación en mi vida, que digo, wow, ya no solamente es tu palabra, no solamente ya es el que algo está haciendo en mi vida, es que he tenido una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Amén. Por eso el creer dice que el que tenga sed, tenemos que tener más sed de Dios. Tenemos que quizás liberarnos de algunas cargas para tener ese tiempo, esa hambre, esa sed de Dios, para poder tener esa fuente. Esa fuente donde cuando tú tienes sed para beber agua, vas al grifo, vas a la botella, pues nosotros tenemos que tener esa fuente que es la intimidad con el Señor por medio de la oración. Amén, hermanos. No se nos tiene nunca que olvidar, pese a nuestro cansancio físico, tenemos que ir a la fuente cada día, familia. Yo lo siento, que yo quizá en mis primeros años, cuando ya tenía yo ese más tiempo, tuve experiencias muy bonitas con el Señor. E incluso en la iglesia, de que en alguna vigilia, en Torrente, en algún momento me salían esas lenguas del Espíritu, y tengo que reconocer
que estos últimos años, que quizás estoy trabajando para el Señor más intensamente que nunca, trabajo sí, para abrir hogares, para mantenimiento de los hogares, para abrir puntos de misión, pero es un trabajo que es más físico, que sí, que es para el Señor, que es por amor a las almas, pero me está quitando tiempo de poder estar yendo a la fuente de vida, que es ese tiempo de intimidad, de oración en el Espíritu, de buscarlo con toda mi alma, en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Ese tiempo es necesario para todos. Y yo vengo a traerte ese mensaje porque ese mensaje me lo estoy predicando para mí. Por eso hay un versículo en Hechos, capítulo 4, que no me veo bien. El siguiente versículo lo puedes poner, Diana. El siguiente versículo, el otro de Hechos, que hay más adelante. Hechos 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios: hermanos, escoged pues entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes le encarguen de esta labor. Ponte a ver el siguiente versículo. Entonces, buscaron 7 hombres llenos del Espíritu Santo, que era para servir las mesas de las viudas, un trabajo más físico, porque decía que los apóstoles era necesario que se concentraran, se entregaran. No, ese no es el siguiente versículo del otro. Bueno, lo digo yo el versículo, da igual. Decían los apóstoles: es mejor que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la oración. Lo vuelvo a repetir: es necesario que nosotros los apóstoles que nos dediquemos a la palabra y a la oración. Y decía en el siguiente versículo, más adelante, decía: y la iglesia se multiplicaba no solamente no de creyentes, de discípulos. La iglesia se multiplicaba de discípulos, porque los apóstoles se dedicaban a la palabra y a la oración. Pero también era necesario que los que servían a las viudas que dieran un buen testimonio, los que servían a la iglesia que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, para dar testimonio, para que no fueran cualquier persona que dieran un mal testimonio, porque para barrer, para poder ser ujier, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Para cantar en la alabanza hay que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Y para servir en la iglesia hay que ser lleno del Espíritu Santo. Pero es necesario que los pastores, que las personas, los obispos, los que están encargados de llevar el mensaje, los que tienen que tener el discernimiento de que tienen que poner a qué personas tienen que poner aquí, al que tiene que tener discernimiento a quién tiene que poner de líder, tiene que estar en esa fuente de vida para estar lleno del Espíritu Santo también. Amén. Amén. Entonces yo siento que yo he perdido ir más a la fuente de la vida, tener más tiempo para estar en la fuente de la vida, porque llegamos cansados a casa, llegamos con hambre de todo el día trabajando por ahí, y luego cuando llega ese momento de ir a la fuente, de pasar esa intimidad donde yo fui lleno del Espíritu Santo, donde yo llegaba a la iglesia y oraba por alguien y me salían las lenguas del Espíritu, no de la carne, del Espíritu, pues yo quizá hace años que no siento eso. Y yo lo que te predico a ti, me lo predico a mí. Amén. Amén. Porque aquí todos hemos creído a un Dios vivo. Todos hemos sido tocados por el Señor. Amén. Amén. Pero es necesario que cada uno de nosotros tengamos cada día más sed de Dios. Pero para eso tenemos que ir a la fuente de la oración. Amén. A la fuente de la intimidad. A enamorarnos más de Jesús. No conformarnos. Sí, yo amo a Jesús. Tenemos que enamorarnos cada día más. Tenemos que transformarnos cada día más. Amén. Amén. Esa transformación no va a terminar nunca hasta que el Señor venga. Amén. Amén. El que empezó la obra contigo la perfeccionará hasta el día de Jesús. Amén. La obra poderosa del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Amén.
necesitamos cada día ser llenos del Espíritu Santo para que cuando prediquemos con el amor de Dios. Porque si predicamos sin el amor de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, esa predicación quizá no va a llegar, no va a tener el poder. Hoy estábamos comiendo también en una casa que tenemos, una casa ahí en Torrente, y bueno, y la verdad que todos los que estábamos ahí, pues los conozco, pero al final vamos a la iglesia, nos saludamos, pero no nos da tiempo a tener conversaciones, a hablar. Y hoy he estado con alguno de esa casa que digo, mira, hoy he hablado más que contigo en 2 años, o en 1 año. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo un asado, hemos estado compartiendo el tiempo, y yo me pongo a pensar también en la iglesia primitiva, cuando te pones a leer los Hechos de los Apóstoles, qué grandes enseñanzas nos dan. Es fijarnos en la iglesia primitiva, cómo ellos actuaban, para que nosotros podamos imitarles a ellos, a esos grandes apóstoles que vieron a Jesús con sus ojos. Y yo viendo la iglesia primitiva, dice la palabra que ellos vivían en comunidad, que compartían las cosas unos con los otros, que partían el pan juntos. Y decía, wow, qué iglesia más preciosa, ¿no? Que tenían comunión. Y yo siento que hoy, la iglesia de hoy en día, pues nos falta también esa comunión. Que nos vemos en la iglesia, pero luego ya cada uno nos vamos y no nos llegamos ni a conocer. No conocemos las cargas de uno para que oremos los unos por los otros. Y a lo mejor tú necesitas una ayuda que yo te la puedo dar, y tú me puedes dar una ayuda a mí también. Pero como no hablamos, no sé tu situación, tú no sabes mi situación. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando nos ponemos a pensar que en la iglesia primitiva eran todos llenos del Espíritu Santo, decían, y eran todos llenos del Espíritu Santo. No sé si tengo aquí, en Hechos de los Apóstoles 4:37, yo digo, wow, y todos eran llenos del Espíritu Santo, digo, y todos eran sanados, digo, ¿y por qué hoy nos cuesta buscar gente llena del Espíritu Santo? Vamos a buscar gente llena del Espíritu Santo, digo, no sé, no es fácil. Y yo digo, ¿pero por qué? Si nosotros amamos a Jesús, si nosotros amamos a Dios, si nosotros cada día queremos vivir en esa santificación que Dios nos demanda, si yo trabajo mucho para el Señor, pero quizá nos falta ir más a la fuente de la vida. Hay que tener más sed del agua viva. Tenemos que cada día enamorarnos más de Dios, porque si no tenemos intimidad, no vamos a poder enamorarnos más de Dios. Amén. Amén. Si no tenemos intimidad con nuestra mujer, con nuestro matrimonio, si no pasamos tiempo juntos, no vamos cada día, el amor no va a crecer, va a menguar. Amén. Entonces aquí en el versículo de Adriana, cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló. El lugar tembló, ¿Cuántos creen que ahora puede temblar? Amén. Créelo, hermano. Tenemos que creer, tenemos que saber que lo que pasaba en la iglesia primitiva, que el mismo Espíritu Santo que había hace 2000 años está aquí con nosotros. Amén. Y tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que hablar con esa valentía. Pero esa valentía, ¿qué es lo que te lo va a dar? La llenura del Espíritu Santo. Hay que tener valentía. Tenemos que predicar donde estemos, en el lugar que trabajas. No, es que en el lugar que trabajo nadie cree. Es que se ríen de mí. Gloria a Dios, que se rían. Tenemos que predicar en el trabajo. Tenemos que predicar en los hospitales. Yo sé que hay una hermanita aquí que va al hospital a cuidar a una mujer. Pues bueno, seguro que hay una cama al lado. Y están ahí pasándolo mal. Y seguro que tú le vas a compartir la palabra del Señor. Con valentía. Amén. Pero sobre todo, como dice la palabra, Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De valentía, de amor y de dominio propio. Como dice también su palabra, aunque dieras todo el dinero que tienes a los pobres, si hablaras en lenguas angelicales, si movieras las montañas y no tienes amor, todo lo hacemos porque amamos a esas almas que están vacías de Dios, como estábamos nosotros vacíos hace 2 años.
Amén, familia. Entonces ahora nosotros, tenemos que ir a la iglesia como la iglesia primitiva, ir a la senda antigua y quizá este matrimonio precioso, cantan precioso, pero lo más precioso es que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, yo se lo comentaba el otro día al líder de nuestra alabanza, ahí en Torrentes, digo, Steven, qué bueno que la alabanza tengan dones, que canten de maravilla, pero que prefiero una persona que cante, yo no, la verdad, cualquiera persona que cante medianamente, pero que sobre todo sea llena del Espíritu Santo. Amén. Porque va a cantar con valentía, porque va a cantar con amor a Dios, y porque Dios se va a deleitar ahí. Amén. Y eso se siente luego en la iglesia. Va a haber ahí un temblor. Y tenemos que buscar esa fuente, como dicen las Escrituras. El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos lo creen? ¡Créele a Dios! No me creas a mí, créele a Dios. Yo estaba ya lavando y me tocaba así, y digo, Señor, parece que estoy sintiendo, no sé si el corazón o son las corrientes, pero yo siento algo. Pero hay que sentir esas corrientes de agua viva. Como dice la palabra, seremos como un árbol en corrientes de agua viva, que daremos fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Inúndanoslo. Quiero que la pongamos otra vez esa canción para decir, Señor, inúndanos, transfórmame. Esos problemas que tengo, esos miedos que tengo, esas situaciones que no sé cómo resolverlas. Tengo temor a no tener la economía para llegar al final de mes. Necesito una casa, mis hijos no quieren saber nada de Dios. Hermano, inúndate de Dios, y si está la gloria de Dios en tu casa, no te preocupes, que tu casa va a ser salva. Solo te tienes que preocupar de estar lleno de la presencia del Señor. Porque voy a presentar al pastor de la fe. El que cree en mí. ¿Qué quiere decir creer en Dios? Hermanos, hermanas, ¿qué es tener fe? Es amar la palabra. Porque puedes tener una fe desviada de la palabra. Puedes tener una fe emocional. Tu fe, la palabra de Dios, como dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en la palabra, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Tenemos que enamorarnos de la palabra. Dios te dice, Jesús te dice, si tienes sed, si has creído en mí, si me quieres a mí, si quieres que yo entre en tu corazón, si quieres ser templo del Espíritu Santo, ven a la fuente de la vida. Búscame, pídeme, cree en mí y me manifestaré de una manera poderosa en tu vida, preciosa en tu vida. Sentirás ríos de agua viva en tu interior. Y un río, ¿cómo es un río? Un río es imparable. Un río, aunque tú le pongas ahí, aunque haya obstáculos, el río va a buscar cómo salir. Un río, vas a regar a otras personas, vas a tocar a otras personas. Ese amor de Dios por medio del Espíritu Santo, vas a influenciar todo tu alrededor, porque vas a rebosar, como dice también la canción, rebosa, vas a rebosar del amor de Dios en tu familia, en tus vecinos. Y te digo más, si eres de Colombia, si eres de Venezuela, si eres de Honduras, va a llegar esos ríos al otro lado del charco. ¡Wow! No hay distancia. Yo sé que muchos de los que estamos aquí están dando testimonio en sus países. Amén, Rosalba. ¿Cuántos más están dando testimonio en sus países? Amén. Carlos, yo sé que hay muchos que están dando testimonio en sus países, aunque estén a 6.000 kilómetros, porque la gloria de Dios lo inunda todo. Todo, familia. ¡Wow! Es precioso, Señor. Sumérgete en los ríos del Espíritu Santo. Como dice la palabra, no te conformes. Si Dios te está ya mojando un poquito, ten más sed de Dios. No te conformes con aquí, con el tobillo.
Métete aunque no sepas nadar, aunque digas, Señor, yo no sé predicar y estoy aquí. Yo no podía ir. Y yo digo, Señor, yo digo como Moisés, como Jeremías, digo, pero yo qué hago aquí. Pero Señor, tú me has llamado a que yo pueda dar testimonio de que tú eres un Dios maravilloso, un Dios que inunda, un Dios que transforma, un Dios que da todo lo que tú ni le pedirías a Dios. Él te va a dar más de lo que tú le pidas. Dios es maravilloso, Dios es glorioso, sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Él tiene el universo en la palma de su mano. Amén, hermanos. Y yo me pongo a pensar y yo digo, wow, tuve una experiencia poderosa con el Señor, fui lleno del Espíritu Santo, luego Dios me dio mi mujer, me casé con una mujer preciosa y maravillosa. Tengo 2 hijos maravillosos que yo cada día digo, wow, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo? Y lo único que fue, yo no merecía nada, pero fui a la fuente de la vida. Fui a la fuente de la vida. Y esa fuente fue la que me llenó de la gloria de Dios, y ahora está la gloria de Dios en mi hogar. Amén. Y también está en tu hogar. Amén. Dios es grande y poderoso. Dale un aplauso al Señor. En Efesios capítulo 5, del versículo 18 al 20, dice el apóstol Pablo a los efesios: no os embriaguéis con vino, lo cual lleva desenfreno. Llenaos más bien del Espíritu. Hablad entre vosotros salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Wow! Familia, cuando hay que buscar embriagarnos del Espíritu Santo, hay que desearlo, hay que embriagarnos del Espíritu Santo para que nos volvamos los locos aleluyas, que estemos diciendo aleluya. ¿Cuánto? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios es bueno. Cuando ves a un enfermo, en el nombre de Jesús, ¿no te da vergüenza hablar por una persona que está enferma? Yo estaba el otro día en la casa de acoger en una obra y había 2 niños enfermas, y yo, en el nombre de Jesús, se va toda. Y luego las niñas dijeron, ¿ya estoy bien? Yo, claro, gloria a Dios. Hay que creer en Dios, hay que embriagarnos, hay que pensar que Dios tiene el control de tu vida. Hasta Jesús dice que tengo los pelos contados de tu cabeza. Él sabe lo que tú le estás pidiendo. Él sabe antes de que le pidas. Confía en Él, embriágate del Espíritu Santo y haz su voluntad. Y como dice la palabra, abundancia del corazón va a salir por tu boca. ¿Qué vamos a cantar ahora? ¿Qué vamos a cantar? ¿Alejandro Sanz? ¿Qué vamos a cantar ahora? ¿A Astopa? Bueno, Astopa no lo digo, yo siempre oí a Astopa. O a Melendi. No, ahora, hermano, si está lleno del Espíritu Santo, vas a cantar salmos, himnos, cantos espirituales, vas a empezar a bendecir a tu hermano, a orar por tu hermano, a alegrarte por tu hermano, a hacer la voluntad del Señor. Amén. A ser un adorador que le adoras en espíritu y en verdad. Amén, familia. Y eso es lo que dice, que nos embriagamos para cantar salmos, himnos espirituales, alabando todo en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que es derramado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está derramado en nuestros corazones. Amén. Dios mira nuestro corazón. Gloria a Dios, familia. Entonces ahí el apóstol Pablo le decía a los efesios: embriagaros del Espíritu Santo. Hay que embriagarse, hay que llenarnos del Espíritu Santo. ¡Wow! Qué bueno es ser embriagado del Espíritu Santo. En Mateo 26, que justamente hoy el pastor lo ha predicado, el 2, el 3 y el 4, dice la palabra que 5 de esas muchachas eran previsoras y 5 descuidadas. Las descuidadas tomaran sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite. Mas las previsoras tomaran aceite en sus alcuzas, en sus vasijas, en sus corazones, juntamente con las lámparas. Fíjate, esas insensatas
tuvieron la intimidad con el Señor, le faltó tener sed de Dios. Le faltó buscar la fuente por medio de la oración, por medio de la palabra. No se enamoraron de Jesús. Ellas estaban ahí, pero fueron descuidadas y no fueron a la fuente de la llenura del aceite del Espíritu Santo. Porque se descuidaron. Porque se perdieron la mejor fuente. Buscaron otras fuentes que a lo mejor eran cosas carnales, cosas materiales. Se descuidaron de lo principal, que es la fuente de la vida, que es Jesucristo para tu vida. Que es que lo busques porque Él quiere que lo ames. Dice que Él te desea celosamente. Él dice que Él te ama con locura. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Él lo que quiere de ti es que lo ames. Él quiere que lo ames de la manera más justa. Como Él te dio todo, Él se merece todo de nosotros. Él no se merece tenerlo de segundo plato, el tren soy yo, ¿no? Él no se merece. Él dice: ora sin cesar, para que no caigas en tentación. Porque si no me buscas a mí, vas a caer en el ocio, vas a caer en la comodidad, vas a caer en el egoísmo, te vas a entretener en cosas que no debes. Entretente conmigo, habla conmigo, y yo también te voy a hablar. Y yo me voy a manifestar en tu vida, y te voy a dar poder para poder hacer cosas grandes y maravillosas, que sin mí nada vas a poder hacer. Amén. Vas a poder hacer cosas temporales, pasajeras, y a lo mejor, vale, has dejado de robar, a lo mejor has dejado de ser un borracho, a lo mejor has dejado de ser un fornicario, a lo mejor has dejado de ser un adúltero, pero es que Dios te quiere que seas un rey, un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, un hombre que sane enfermos, que libere endemoniados, que resucite muertos, que pesque hombres y salve almas y le arrebate almas al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te quiere para cosas muy grandes, y si no me buscas no vas a poder hacer nada que merezca la pena. Yo cuando me pongo a pensar y digo: wow, estas señales seguirán a los que creen. Wow, sanarán enfermos, liberarán endemoniados, hablarán en otras lenguas. ¡Wow! Pero solamente para los que creen. Para los que buscan a la verdadera fuente de la vida. Familia, no perdamos el tiempo, no hagamos cosas que no dan fruto, cosas que no merecen la pena, y que busquemos esa fuente verdadera, poderosa para tu vida y para tu familia. Gloria a Dios, familia. ¡Wow! Es lo más grande, lo más poderoso. Por eso Dios te dice: búscame de todo tu corazón. No lo puedes buscar de otra manera. A Dios no se le busca a medias. A Dios no se le busca de una manera religiosa, a Dios no se le busca de una manera emocional. A Dios se le busca en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, familia. Y qué triste, ¿no? Esas 5 vírgenes que hoy ha predicado justamente el pastor. Qué pena, ¿no? Qué dureza que les diga Jesús: no entráis, porque no os conozco. Dios te quiere conocer de una manera muy íntima. Dios nos conoce a todos, pero Dios te quiere conocer de una manera íntima y personal. Amén. Él quiere que tú seas un hijo que se deleite contigo. Wow. Dios no murió ni derramó hasta la última gota de sangre para que seamos los mismos. Amén. Amén. Para que seamos vulgares. Ser hijo de Dios son palabras muy grandes, hermanos. Ser hijo de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Amén, familia. Gloria a Dios. Y ya para terminar este versículo, vamos a ir a Efesios 4, del 30 al 32. Decía el apóstol Pablo: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia. Mira, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando Dios se deleita en tu vida, cuando tú sientes esas corrientes de tu vida, ¡wow!, vas a dar esos frutos del Espíritu. Amén. Ese amor por los perdidos, ese amor por tus enemigos, esa paz, esa templanza, esa mansedumbre, ese dominio propio. Vas a reflejar a Cristo en tu vida. Vas a imitar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando no le damos el tiempo que Él se merece, cuando estamos en lugares que Él no le agradan, cuando todos sabemos, ¿no? La palabra de Dios es para todos, nuestra conciencia nos habla, quizá, no sé, eso que estamos viendo con nuestros ojos, ¿no? Como dice la palabra, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos del mundo, todas esas cosas que pueden contristar al Espíritu Santo, familia. Y yo siempre digo que ser hijo de Dios, que ser cristiano, que es un ser pequeño ungido, que no es que tenemos miedo a ir al infierno, que no estamos aquí porque tenemos que portarnos bien, estamos aquí porque nos hemos enamorado de Jesús. Amén. Estamos aquí porque queremos más de Él, para poder hacer su voluntad, para hacer grandes cosas para Él y para los demás. Amén. Pero necesitamos tener temor de Dios, tener más temor de Dios. Y hoy, por desgracia, vemos la iglesia en general cómo se ha perdido el temor a Dios, ¿no? Vemos los altares cómo están, vemos las iglesias cómo están, que todo vale, que se vende un evangelio de prosperidad, un evangelio de entretenimiento, de que entra el mundo en las iglesias, ese liberalismo, ¿no? Ese evangelio tan cómodo, tan diferente a este libro sagrado, a esa iglesia primitiva, que había persecución, que decían la verdad, aunque te costara la vida, que te persiguieran. Y hoy en día pasa lo mismo. La iglesia verdadera va a tener persecución cuando tú denuncias el pecado, cuando tú denuncias la falta de santidad, cuando tú denuncias la homosexualidad, cuando tú bendices a Israel, va a haber persecución. Pero ¿cuántos valientes hay aquí? Amén. ¿Cuánto vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Yo quiero que te pongas de pie y que cantemos la canción, ¿no? Que podamos cantar la canción. Que la ministre